Cuando vi el trailer de esta película por primera vez, supe que iba a ser una buena película. Me atrapó en un instante. Pero una parte de mí tenía miedo de que, a pesar de que está basada en una historia real, por ser producción mexicana, cayera en un intento fallido y cliché de Dead Poets Society, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Está en mi top 3 muy seguramente. Y aunque sorprendentemente no lo hizo, aún sigo teniendo opiniones divididas de esta película. Pero antes de adentrarnos en eso, aquí les dejo mi Instagram por si me quieren seguir. Ahí posteo todo mi trabajo de fotografía y bueno, posteo a diario, soy muy activa, entonces significaría un montón si lo hacen. Y bueno, pues Radical nos cuenta la historia de Sergio Juárez, un profesor que llega a la escuela primaria José Urbín López, ubicada en Matamoros, a dar clases a alumnos de sexto año, donde implementaría un nuevo método de aprendizaje en quienes tienen el peor rendimiento. Gracias a este método, Paloma, una de las alumnas de Sergio, es destacada y obtiene el primer lugar a nivel nacional en la prueba Enlace. Más tarde es apodada como la Niña Jobs, en honor a Steve Jobs, la mente maestra detrás de Apple. La película fue escrita y dirigida por Christopher Sala y ganó premio en el Festival Sundance como la película favorita de la audiencia. Sé que en años recientes Eugenio Derbez ha conseguido bastante odio y no ayuda, que cada vez dice cosas más y más controversiales que claramente no han dejado nada felices a los espectadores y al público mexicano en general. Pero honestamente, una parte de mí siempre ha creído que tiene el potencial de ser como Adam Sandler, pero mexicano, como que cuando quiere, si él quiere, nos puede dar un trabajo dramático muy bueno, que cuando se le da la gana nos puede dar trabajos emotivos y diferentes. Y bueno, miren, personalmente siempre fui una persona a la que sí le gustaba mucho la escuela. Disfruto aprender de lo que sea y creo que el conocimiento es algo muy valioso que la mayoría de las personas da por sentado, pero creo que también fue porque en cada etapa de mi vida tuve maestros que hicieron que ese aprendizaje fuera diferente, entretenido e interesante para mí. Y la verdad es que los maestros juegan un papel tan fundamental e importante en nuestra vida que de plano no se te olvida. No se te olvida cuando un maestro es malo, cuando te regaña, cuando te humilla, pero tampoco se te olvida cuando un maestro te apoya y te motiva. Ahora, creo que esta cinta es clara y creo que nos lleva por un lugar justo, claro y seguro, predecible pues. Es decir, entré sabiendo lo que iba a ver y me dio justamente eso que yo esperaba ver. No me dio más. Sin embargo, a pesar de eso, sí sentí que era una historia importante de contar y necesaria de que tuviera a ojos mirándola. Es una realidad que todos conocemos y de la cual todos estamos conscientes, pero nadie voltea dos veces a mirarla porque así es el país. Y eso hace que esta película pegue así de fuerte, porque no solo es esta película de cómo un maestro hace que los niños aprendan de una manera diferente y se sientan motivados por tener este aprendizaje, sino que es un reflejo de la verdad del país, donde los niños son acorralados por el narcotráfico para abandonar sus estudios, donde las niñas se tienen que hacer cargo de sus hermanitos pequeños porque sus papás irresponsables sin educación sexual no pueden dejar de tener hijos en la pobreza, donde los papás ponen esa misma desmotivación en los hijos porque son demasiado conscientes de su pobre realidad. Y eso sí es algo que normalmente no vemos en la pantalla grande. Más que tristeza, yo salí como con coraje del cine porque es algo que yo sé que yo individualmente no puedo cambiar y es muy molesto saber que esa es la realidad del país. Inmediatamente después de ver esta película le mandé mensaje de voz a mi novio. Mi novio es británico, entonces muchas realidades de México para él son como inimaginables. Son como llegar a un mundo distópico. Es algo que él no comprende porque es algo tan ajeno a él. Pero le dije, de todos modos te voy a contar la situación en la que mayor parte del país se encuentra. Yo sé que no lo vas a entender, pero te lo voy a contar porque me dejó con mucho coraje esta película. Y justo le dije, me da coraje vivir en un país así porque yo siempre he creído que México tiene todo el potencial en el mundo para ser el mejor país de todos. Lo tiene todo, pero el mismo país se detiene a sí mismo. De
todas las maneras posibles. Y ni hablar de estos pobres niños que muchos pueden tener el potencial de ser el próximo Einstein. Sé que muchos, la mayoría, lloraron con esta película. Yo no lloré, lo cual me decepcionó un poquito. Me sorprendió y me decepcionó, porque yo soy una persona que llora con todo. A mí me pones un comercial de Coca-Cola y yo lloro a mares. Pero esta película sí no la sentí lo suficientemente emotiva. Siento que no terminó de sentar bien el tono para mí, aunque sí la sentí claramente motivante y conmovedora, pero no al grado de ponerme lágrimas en los ojos. Y yo de verdad quería llorar, o sea, yo quería que esta película a mí me destrozara y yo quería que me rompiera así como rompió a todos los demás, pero simplemente no. La escena en la que Eugenio Derbez reúne a todos sus alumnos como alrededor de él antes de que tomen la prueba enlace, y dije, por favor, que no se vaya a sacar un speech como el de Robin Williams de cómo todos podemos contribuir un verso, y no lo hizo, y lo agradezco mucho porque, como dije, Dead Poets Society es una película que tengo tan metida en mi ser, en mis venas. La amo tanto que no quería que hubiera ni un miligramo de semejanza con esta historia. Pero sí, aunque no hizo esto que hizo Robin Williams, aún así no sentí que ese speech llegara a donde tenía que llegar. Me sentí como confundida, como que no me terminó de gustar, de motivar, de mover. La actuación de Eugenio Derbez es buena, pero quiero recalcar más la actuación de Daniel Haddad como Chucho. Creo que tiene un tremendo arco de personaje, muy bueno y muy fluido. Definitivamente un personaje escrito excelentemente, probablemente me conmovió más que Derbez. Y a Daniel Guardiola, que interpreta a Nico. Obviamente la historia de todos los niños protagonistas en esta película son dolorosas de ver, y que por cierto se les da una cobertura bastante completa. De verdad nos adentran a la vida de estos niños, pero creo que el sentir de Nico me conmovió mucho. El hecho de que él se sintiera como un tonto y que su historia terminara como terminó es algo que sí me pegó, sí me dolió. La película también tiene encuadres bastante poderosos. No necesariamente es una fotografía excepcional, porque no lo es. De hecho, creo que fue bastante básica, tanto en sus encuadres como en su iluminación. Sí me hubiera gustado que se llevara a cabo de una manera más estética, más cuidadosa, no sé, menos tonos pastel quizás. La corrección de color ahí no me terminó de encantar, pero como dije, ciertos encuadres eran impresionantes de ver, pues bueno, por el contexto en el que se presentan. Paloma en esta montaña de basura con su telescopio es una imagen bastante impactante. A ratos el guión falla, y normalmente este es mi mayor problema con el cine mexicano, que los diálogos no se sienten reales, sino que se sienten sumamente construidos, como caricaturescos o sobreexplicados. Pero fueron muy pocas las veces en las que eso sucedió aquí, y de hecho muchas veces sí me reí, lo cual no suele pasar. Entonces, aunque tenía fallos, no necesariamente creo que el guión haya tumbado por completo a la película. A ratos la música me pareció fuera de tono y molesta, como que me sacaban un poquito de cómo me estaba sintiendo en la película, pero pues creo que al final de cuentas la película logró su cometido, que es tener a un montón de personas que fueran a ver la película para difundir este mensaje tan importante, porque yo la fui a ver bastante tarde, creo que la fui a ver como 2 semanas después de su estreno. Me tardé mucho en verla y mi sala estaba llena. La fui a ver un día entre semana, la última función en la noche, y se llenó, pero hasta la fila A, y dije, vaya, ya tiene bastante tiempo en cartelera y se llenó. Pero pues me pareció importante y me pareció pues justo que hizo su cometido de que no solo el público mexicano se viera expuesto hacia esta realidad, sino también ese mensaje de que uno solo sí puede hacer la diferencia, que creo que normalmente es un mensaje que aquí en México se tira bajo la alfombra, pero creo que muchos individuos sí tenemos el poder de hacer eso, y de que las pequeñas acciones cambian a las personas, que una persona sí puede hacer un efecto dominó, y que una persona puede mover a muchas personas. Me recuerda un poco a la obra contemporánea mexicana titulada El impacto de un libro, y de cómo justo las pequeñas cosas tienen el poder de crecer y de romper barreras y murallas y bueno, hasta corrupciones. Es un mensaje importante, realizado de una manera que no me terminó de encantar, pero que hizo un trabajo decente.
En fin, eso sería todo para este video. Esa es mi opinión. Como dije, creo que es una buena película. No puedo hablar como los demás y decir si fue la mejor actuación de Derbez, porque tampoco es que he visto todo su trabajo, pero es buena, sí, es buena. Siempre es lindo ver historias diferentes en el cine mexicano. No veo la necesidad de super odiarla porque fue bastante buena, pero pues tampoco es, vaya, El Padrino, ¿no? ¿Qué les puedo decir? No lo sé. En fin, me encantaría saber sus opiniones. Siento que yo en realidad no tenía mucho que decir al respecto porque como que me movió a medias. Pero la disfruté, pasé un buen rato, me dejó pensando, me dejó reflexionando sobre la realidad que tenemos. Déjenme un comentario, ya saben que me encanta leerlos. Denle like si les gustó, suscríbanse y nos vemos para otro video. Bye.